Vaya. Pero le ruego que lo piense. Se lo suplico si es necesario, porque yo hago lo que sea por Marichuy. Porque tal vez está quitando la única oportunidad que tiene para volver a ver. Y a mí me está arrancando la oportunidad de regresarle la vista. Usted se quedará con la satisfacción de ser un hombre duro. Pero ¿sabe qué? No piense en mí ni en usted. Piense en ella. Piense en Marichuy, únicamente en ella. Volveré pronto por su respuesta. Ni se le ocurra aparecer de nuevo por aquí, porque si lo hace soy capaz de llamar a la policía. Si cambia de parecer antes que regrese, por favor avíseme. Adiós, don Patricio. Y de verdad espero que rectifique su decisión. Porque si en verdad ama a su hija como dice amarla, entonces sé que hará lo correcto. ¿Cómo estás, hija? Bien, bien, padre, gracias. ¿Va a tomar su cafecito? Más tarde, Dora. Ahora lo que quiero es hablar con María de Jesús. Dora, yo me encargo. Bueno, con su permiso. Y ya sabe, padrecito, estoy al pendiente con su café. Gracias. El diablo vive en la casa de Dios. Padre, no sea tan dramático, por favor. No tengo nada que hablar contigo. Ni yo tampoco con usted. Pero quiero recordarle, no olvide el secreto de confesión. Usted no puede decir nada, boca cerrada. Ya lo sé. Y ese es precisamente el tormento que tengo desde que te confesaste conmigo. Ahora se llama tormento. ¿Qué es lo que tratas de decir? Ay, padre, muy sencillo. Mire, al no decir nada de lo que yo le conté, se convierte en mi cómplice. Padre, no lo había pensado de esa manera. Perdónala, Dios mío. No sabe lo que habla. Mire, padre, vamos a ser sinceros. El perdón no me importa. Porque tengo muy buenos aliados, como... No, mejor no le digo porque no me estoy confesando. Sí le digo quiénes son mis aliados sin que me proteja el secreto de confesión. Pues no le importaría echarme de cabeza. Vaya con Dios, padre. Hijo, ¿por qué te niegas a darme algo que me haría tan feliz como el que pudieras ver? Pues, porque tendría, para empezar, por aprender a vivir y en un mundo tan distinto como el de los no invidentes, no... Pues aprendes, así como aprendiste a vivir en este. Papá, por favor, es que yo no aprendí nada. Así nací. Vamos a dejar las cosas como están y cada quien en su mundo. Si hemos sido felices hasta ahora, ¿para qué cambiar? A lo mejor, no sé, me decepciono viendo las cosas que resultan ser diferentes a como yo las he imaginado. Hay algo que jamás te decepcionaría, hijo mío. ¿De qué hablas, papá? De la foto de tu madre. Eres tan parecido a ella, hijo. Me hace sentir tan orgulloso viéndote. Es como si estuviera viendo a ella, como si estuviera ante mí. Y es que siempre fue sensible y amorosa como lo eres tú. No sé. Pienso si ella será más hermosa que la imagen que tengo de ella en mi alma, ¿sabes? Tú me has dicho 1000 veces cómo era, pero no sé, papá, yo me la imagino como, pues como algo que no se puede comparar con nada, ¿no? Creo que hay en ella una mezcla de muchísimas cosas, de estrellas, el calor del sol, de espuma de mar, de canto de pájaros, papá.
de perfume de las flores. Rafael, hijo. Tranquilo. Lo que tengo que ver, ya lo veo. Y es lo bueno que eres. Eso es lo único que me interesa seguir viendo. Y ahora, bueno, si me permites, voy al lado de mi amiga, que me necesita. Al menos prométeme que hablarás con ese doctor, amigo mío. Te lo prometo, papá. Hablaré con él. Pero para convencerlo de que no quiero operarme. ¿Está bien? Rafael, por favor. Ajá. Y de seguro él piensa que me va a convencer a mí, ¿no? Pero verás que seré yo quien lo convenza a él. Adiós, papá. Ay, padrecito, es que este dolor en la cabeza me va a hacer colgar los tenis, yo creo. Estoy de acuerdo con los demás, María de Jesús. Tenemos que llamar al doctor. Pero hace más tiempo que vida, padrecito. Ahorita estoy muy contenta porque vino a verme. ¿Y qué cree? Hoy también vino Purita y estuvimos platicando un muy buen rato. Bueno, María de Jesús, necesito hablarte de algo importante. ¿Algo malo, padre? No me asuste, por favor, dígame qué fue lo que pasó. Quiero hablarte de alguien especial. Vengo a hablarte de Juan Miguel San Román. Bien, procederemos ahora a palpar su vientre. Y usted me va a decir en dónde le duele, ¿sí? Por favor, Mirna, llévela que se cambie, sí. Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Descubriéndote con tu amante. ¿Amante? Doctor, ¿esto es una broma de mal gusto o qué? No, nada de bromas. No trates de engañarme. Beatriz. Yo sé que eres la amante de mi marido. ¡Lo sé! No, padre, yo no quiero saber nada de él. María de Jesús, lo que he venido a decirte es importante. Tienes que escuchar. No, yo ya le dije que no quiero. Además, él a mí ya no me va a dar más lata. Y eso yo ya lo sé, así que... ya no aguanto este dolor, ya no lo soporto, padre. María de Jesús. María de Jesús. Ay, padrecito. Siempre creí que el sol solamente salía en las mañanas, pero veo que me equivoqué. ¡Ay! Juanito, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiguito? Te voy a enseñar a ser jardinero para que con las flores conquistes a las chavas del futuro. Ay, lo sabía. ¿Dónde andaba yo tan equivocada? Sabía que a usted le gustaban los niños. Hasta en eso estamos de acuerdo, usted y yo. ¿Ah, sí? Ay, no me mires tan feo. Mejor hazlo con cariño. Oiga, señorita Martirio, ¿y a usted le gustan los niños? No todas las mujeres tenemos el sentido de la maternidad. Me preguntó a mí. Ay, perdón, me confundí de abote. Señorita Martirio, ¿y las flores le gustan? No, ¿es alérgica? Señorita Martirio, ¿cómo hace usted para conservarse tan, pero tan joven? Permitiéndoles a las personas su derecho de palabra para que puedan hablar. ¿Sabe qué, doctor? Puede irse olvidando de mí. Ya me encargaré de que le mande mi historia clínica a otro médico. Uno que sí sea profesional. Es que te volviste loca. ¿Cómo se te ocurre hacerle esto? No te hagas el desentendido ni trates de fingir. Ya sé que me engañas con Elsa y no solo con ella, sino con todas. ¿No viste que estaba revisándola y que me acompañaba una enfermera? Así se hace siempre para que las pacientes estén más tranquilas. Cometiste una falta imperdonable y colmaste mi paciencia. Esto se terminó, Beatriz. Aunque ahora Juan Miguel se dedique a la oftalmología, voy a hablar con él para que te analice. Porque tú no estás bien de la cabeza. Sabes perfectamente que no estoy loca. A saber hacer las cosas, pero te voy a descubrir. Y cuando lo haga, voy a traerte todas las pruebas. A ver si puedes seguir negándolo.